Listo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su primera sesión en línea. Hoy vamos a hablar del primer componente formativo. Entonces, el primer componente formativo de English Dashboard Level 3 y nuestra ficha que es 3436737. Entonces, el primer componente formativo que se llama Help Me Please, ayúdame por favor. Entonces, voy a apagar aquí mi cámara un momentico y vamos a compartir aquí la pantalla. Entonces, tenemos aquí lo que es nuestro primer componente formativo. Le damos clic y ahí vamos a ver que el primer tema que tenemos es indicar las direcciones. Pero antes de eso vamos a ver un poquito lo que son las preposiciones del lugar, que es lo que comúnmente se usa para dar direcciones. Listo. Entonces, algo muy importante que quiero que tengan en cuenta es que ah, también dentro de esta presentación hay unas imágenes. En este caso, el ejemplo concreto es en base a un gato. Entonces, quiero que miren las imágenes para que ustedes se den cuenta la diferencia entre algunas palabras que son similares. Digamos que en español significan lo mismo, pero pues tienen ciertas diferencias. Entonces, en las imágenes del gato se van a dar cuenta más o menos por qué o cuáles son las diferencias de las palabras. Entonces, la primera palabra es in. Inst es una preposición que se usa para indicar que algo está localizado o está situado dentro de un espacio cerrado. Entonces, the cat is in the box. El gato está en la caja. Entonces usamos in porque es un espacio cerrado, en este caso, la caja. She lives in a house. Ella vive en una casa. Entonces usamos in, usamos la preposición in porque el espacio cerrado del que estamos hablando es en este caso una casa. Con el gato es una caja, con la señora es una casa. ¿Listo? Entonces cuando es un espacio cerrado usamos la preposición in. En español in significa en, ¿vale? O dentro de. Luego tenemos la palabra above y la palabra on. La palabra above y on significan lo mismo, significan encima de, ¿vale? Entonces, above se usa para describir que algo está localizado en una posición superior o en una posición más alta. Entonces, por ejemplo, the cat is above the box. El gato está sobre la caja. On significa lo mismo. Entonces, es una preposición que se usa para mostrar que algo está posicionado físicamente encima de una superficie. Entonces, the cat is on the box también significa el gato está encima de la caja. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? On está físicamente encima de, está inmediatamente. Físicamente el gato está tocando la caja. Entonces, el gato está, the cat is on the box, el gato está encima de la caja, literalmente está encima de él. Mientras que cuando usamos the cat is above the box, que en español también significa está encima o sobre la caja, ¿cierto? Entonces hay un pequeño espacio entre los dos, ¿sí? Entonces entre la caja y el gato hay un espacio, mientras que con on está literalmente tocando la caja. Esa es la diferencia entre las dos palabras. Y van a ver esa misma diferencia entre muchas palabras que son similares. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra under y la palabra below. Significa lo mismo, debajo de. La diferencia es que under está igual que on físicamente tocando, ¿vale? Entonces, the cat is under the box. Entonces, el gato está debajo de la caja. Entonces, literalmente está debajo de ella.
mientras que below hay una separación entre entre los dos objetos. Entonces, digamos que acá dice the cat, ¿cierto? Entonces, the cat is below the box. Digamos que esto es un gato, la pelota roja. Entonces, the cat is below the box. Entonces, hay un espacio entre la caja, que sería lo de azul, y la pelota. Pero vamos a ver un poquito más, mejor la diferencia. The ball is under the box. La pelota está debajo de la caja. Literalmente la está tocando. Está literalmente debajo de ella. ¿Vale? The ball is below the box. La pelota está debajo de la caja. Entonces hay un cierto espacio entre los dos objetos. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre las dos. La misma diferencia entre on y above es la misma diferencia entre below y on. Luego tenemos estas palabritas que significan lo mismo en medio de, ¿vale? La diferencia es que between es una preposición que se usa para mostrar que algo está en medio de dos objetos. Por lo general, between, o por lo general, digamos que un 90% de los casos, between se usa para decir que algo está en medio de dos objetos. ¿Listo? Se puede decir cuando está en medio de más objetos, pero lo más común es decir cuando está en medio de dos. ¿Listo? Entonces, the cat is between the boxes. El gato está en medio de las cajas. Entonces, ahí como podemos notar, está literalmente en medio de dos cajas. ¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes vean un objeto en medio de otros dos, usen between. Eso no hay pierde con eso. Digámoslo así. Among también significa en medio de. La diferencia es que between en medio de dos, among en medio de varios, ¿vale? Entonces, es muy similar, la diferencia es que está en medio de un grupo de objetos. Entonces, digamos que acá dice, ¿verdad? The cat is among the boxes. The cat is among the boxes. Entonces, el gato está en medio de varias cajas. Between en medio de dos, básicamente. ¿Listo? Entonces, between en medio de dos, among en medio de varios. Se pueden intercalar, se pueden usar cualquiera de las dos. No hay ninguna, digamos que no es que sea una regla, pues, marcial. Se puede usar cualquiera de las dos y está correctamente dicho. Lo mismo pasa con la palabra around, ¿vale? Around también significa en medio de varios. Pero si ustedes se dan cuenta en la imagen, between en medio de dos, siempre. Among en medio de varios de manera desordenada. Mientras que around está en medio, literalmente en medio de varios objetos de manera ordenada. Digamos que está justamente en la mitad de todos los objetos, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre las tres palabras. Se pueden usar cualquiera de las tres en cualquier situación, en cualquier frase, y va a tener la razón y va a estar correctamente dicho. Digamos que no son reglas marciales, no son reglas exactas. Entonces, uno puede jugar con cualquiera de las palabras y significa lo mismo. ¿Listo? Luego tenemos beside y next to, ¿vale? Entonces, beside y next to significan lo mismo al lado de, ¿cierto? Significan lo mismo en español, ¿no? En inglés, pues obviamente está la diferencia, ¿no? La diferencia es que beside está literalmente al lado, ¿cierto? Justamente está tocándolo, está al lado de eso. Entonces, the cat is beside the box. El gato está al lado de la caja. Mientras que con next to pasa lo mismo que con on y above, con under y below. Hay un espacio entre los dos objetos, ¿cierto? Entonces, the cat is next to the box.
el gato está al lado de la caja, entonces está al lado, pero hay un espacio entre los dos. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre beside y next. Luego tenemos la palabra near. Near significa cerca. En algunos libros o en algunos cursos le van a ustedes a decir que near es el sinónimo de next to, ¿cierto? Next to y near es lo mismo. Sí, pero no. Sí significa lo mismo que next to, pero es que también significa lo mismo que beside, también significa lo mismo que under, también significa lo mismo que below, también significa lo mismo que cualquiera de esas palabras. ¿Por qué? Porque cuando uno dice cerca, puede ser cerca al lado, ¿cierto? Puede ser cerca arriba, puede ser cerca abajo, puede ser cerca al frente o puede ser cerca atrás. Entonces puede ser sinónimo de cualquier preposición, de cualquier palabra. Near, cerca de. The cat is near the box, puede uno decir. En este caso, como está al lado, entonces también puede uno decir the cat is next to the box. Cualquiera de las dos está bien dicho. El antónimo de near es far from, lejos de. ¿Listo? Entonces, en este caso, the cat is far from the box. El gato está lejos de la caja. ¿Listo? Behind. Behind significa atrás. Usted no quiere usar behind, puede usar near, cerca. ¿Listo? Vuelvo y repito, near puede ser en cualquier dirección, detrás, adelante, al lado, debajo, encima. Near, near tanto en español como en inglés, ¿cierto? Cuando usted dice, no, eso está cerca, puede ser un avión, está cerca desde arriba. Eso está cerca, puede ser una persona que está cerca a uno, al frente, al lado, detrás de uno. Entonces puede ser en cualquier dirección, no necesariamente solamente con next. Entonces, pero en algunos libros siempre lo señalan de esa manera, como que es un sinónimo de next. Y es un sinónimo de cualquier preposición. ¿Listo? Entonces, behind, detrás de. The cat is behind the box. El gato está detrás de la caja. In front of. The cat is in front of the box. Entonces, obviamente, in front of significa enfrente de. En algunos lados también ustedes lo van a encontrar. Creo que incluso en el componente formativo ustedes lo van a encontrar como opposite to, ¿cierto? Entonces uno puede decir, the cat is in front of the box o the cat is opposite to the box. ¿Sí? Está en el lado opuesto. Casi siempre se usa cuando uno quiere decir, por ejemplo, cuando uno quiere decir, por ejemplo, no quisiera decir, en español casi siempre uno dice, por decir algo, la escuela queda en la acera de al frente, ¿cierto? Entonces, esa es la forma como lo dice. Entonces, por ejemplo, the school is opposite to the corner, por ejemplo, o to the street. ¿Vale? Cuando uno quiere decir que algo está enfrente de un lugar, uno usa opposite o in front of. Pero opposite se usa mucho cuando queda en la acera del frente o en el andén de al frente, ¿cierto? Cuando tienes que pasar una calle, ¿cierto? Entonces, cuando tienes que cruzar una calle, entonces casi siempre se usa opposite to. Cuando algo queda literalmente enfrente de, se usa más in front of. Pero pues no es una regla como tan marcial como las otras. Entonces, casi siempre se pueden intercalar cualquiera de las dos. Todas se pueden intercalar. Usted puede decir que algo está encima y usar above y la persona que la está escuchando le va a entender. ¿Vale? Hay muchas reglas en inglés que no son marciales, sino que uno puede usarlas como uno quiera. Entonces, in front of o opposite to, que significa enfrente de o al lado opuesto. Y por último, at. At se usa para las cosas más específicas. Entonces, eso depende de una conversación. Digamos que
Si usted está hablando del planeta Tierra, pues lo más específico podría ser un país. Entonces, cuando usted habla del país, pues usa at. Si usted está hablando de un país, digamos que lo más específico dentro de la conversación sería la ciudad. Entonces, cuando usas la ciudad, usas at. Y si estás hablando de una ciudad y quieres hablar de algo muy específico dentro de la ciudad, una calle, un lugar en específico dentro de la ciudad, entonces uno usa la palabra at. At siempre lo van a usar ustedes con las cosas específicas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hablan del tiempo, ustedes se van a dar cuenta que at siempre se usa cuando uno va a dar las horas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, I wake up at 6:30. I play soccer at 3 p.m. Cada vez que uno habla de horas, que es lo más específico en el tiempo, usa at. En este caso estamos hablando de lugares, pero pues eso depende de la conversación. Dependiendo de la conversación, pues va variando qué es lo específico dentro de la conversación. ¿Listo? Cuando hablamos de tiempo, lo más específico pues son las horas y ahí siempre se usa la palabra at. ¿Listo? Entonces, esas son las preposiciones de tiempo. Ahora vamos a ver cómo dar direcciones. Entonces, casi siempre es la misma manera o casi siempre uno puede usar la misma manera. Cómo dar direcciones y también cómo recibirlas, ¿cierto? O cómo preguntar, mejor dicho. Entonces, lo primero que todo, vamos a ver un vocabulario de lugares. Entonces, post office, oficina de correos, bank, banco, hospital, hospital. Todas las palabras que comienzan con H se pronuncian como si comenzaran con J. ¿Listo? Todas las palabras que comienzan con J en inglés se pronuncian como si comenzaran en Y. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el país, lo de palabras que comienzan con J. Vamos que, por ejemplo, el país Japón en inglés se escribe Japán, ¿cierto? Pero se pronuncia Japán. ¿Listo? Digamos que las palabras que comienzan con J, como si comenzaran con Y, las palabras que comienzan con H, se pronuncian como si comenzaran con J. Entonces, en este caso, hospital. Market. Market en realidad es mercado, perdón. Hay una diferencia entre el market y el supermarket. Market es el mercado, lo que nosotros llamamos plaza, ¿cierto? Mientras que el supermarket sí es el supermercado, lo que es el Éxito, el Carulla, todos esos supermercados, el Ara, todos esos. ¿Cierto? Esa es la diferencia entre los dos. Market es la plaza, supermarket, el supermercado. Pharmacy, la farmacia, perdón. Pharmacy, la farmacia. Library, la biblioteca. School, la escuela. No es school, sino school, school, ¿vale? Cinema, el cine. Restaurant, el restaurante. Parking lot, el parqueadero. Park, el parque. Museum, el museo. Esos son algunos lugares. Las preposiciones de lugar, que ya las vimos, next to, al lado de, o beside, o near, que es cerca, between, en medio de dos, opposite, frente a, o in front of, también que significa lo mismo, delante de, frente a o al lado opuesto, behind, detrás de, on, sobre, under, debajo de. ¿Listo? Formas de pedir direcciones. Entonces, digamos, excuse me, how do I get to the supermarket? Excuse me, how do I get to the supermarket? Disculpe, ¿cómo llego al supermercado? O excuse me, how do I get to the school? O how do I get to the hospital? ¿Vale? Entonces es una forma formal de pedir direcciones. Could you tell me where the supermarket is? Supermarket is. Could you tell me where the supermarket is? Or could you tell me where the hospital is? ¿Dónde queda el hospital? Podría decirme dónde queda el hospital. O podría decirme dónde queda el
parque. Could you tell me where the park is? Podría decirme dónde queda o dónde está el parque. Otra forma, can you please show me the way to the restaurant? Can you show me the way to the hospital? Can you show me the way to this school? Can you show me the way to the hospital? ¿Cierto? Puede mostrarme el camino a el hospital, a la escuela, a la iglesia, al parque. Una forma más informal. How can I get to the hospital? ¿Cómo puedo llegar al hospital? ¿Cómo puedo llegar a la escuela? How can I get to the school? ¿Cómo puedo llegar al parque? How can I get to the park? ¿Cómo puedo llegar al banco? How can I get to the bank? Y otra forma más informal, por ejemplo, si ya, digamos, te sientes cerca del lugar, entonces pues dices, está lejos del restaurant, está lejos el restaurante, digamos, si uno quiere decir eso en español, está el restaurante lejos de aquí, el restaurante. Entonces, is the restaurant far from here? O si quieres decir cerca, también puedes decir near here. Is the restaurant near here? Entonces, está cerca del restaurante de aquí o está lejos el restaurante de aquí. Entonces, is the restaurant far from here? Entonces, esas son como las opciones más comunes para pedir direcciones. Las formas más comunes para darlas. Entonces, si alguien a usted le pregunta, es, ¿dónde queda, por decir algo, dónde queda el hospital? How can I get to the hospital? Le preguntan a usted, ¿cómo puedo llegar al hospital? Entonces usted le dice, go straight on 18th Street. Por ejemplo, nosotros que usamos los números para dar las calles. Entonces, sigue derecho o siga recto por la calle 18. Go straight on Avenida Jiménez, por decir algo, como decimos en Bogotá. Creo que es una calle de Bogotá, no estoy seguro. Go straight on Avenida Jiménez. Entonces, Avenida Jiménez Street, o si uno quiere decir Avenida, Avenue, o si uno quiere decir calle pequeña, Road, ¿cierto? Go straight on Avenida Jiménez Road, o si no quiere, como ya estás usando en español, entonces simplemente go straight on Avenida Jiménez. Digamos una calle en inglés, Independence Avenue. Pues, por ejemplo, Independence Avenue. Go straight on Independence Avenue en la avenida Independencia. Independence. Otra forma de decir, dar direcciones. Turn left, gire a la izquierda, left, izquierda, o turn right, a la derecha, at the next corner, en la siguiente esquina. También uno puede decir en el siguiente semáforo, ¿no? Entonces, on the next light, at the next light. Entonces, turn left, gire a la izquierda, turn right, gire a la derecha, o at the next light o on the next corner, también se puede decir. Si quieres decirle la distancia, entonces digamos que uno como aquí en español casi siempre uno usa queda como a 5 cuadras, ¿cierto? Está a unas 5 cuadras por la calle. Es como se diría eso. It's about 5 cuadras en inglés, blocks. It's about 5 blocks down the road. Entonces queda a 5 cuadras de bajo la calle o por la calle. Si quieres decir queda a 5 kilómetros down the road, o millas, como se usa en Estados Unidos. It's about 5 miles down the road. Entonces estás a unas 5 millas por la calle. Entonces, cualquier referencia que ustedes quieran usar. Luego tenemos pase tal lugar a su izquierda y ahí lo va a encontrar. Digamos que es como uno dice en español. ¿Cómo se diría eso en inglés? Pass the hospital, por ejemplo. Pase el hospital a su izquierda y ahí va a encontrar el lugar. Pass the hospital on your left, a la izquierda. Pass the hospital on your right, a su derecha. Puede usar las preposiciones del lugar también. Entonces, is next to
the park, por decir algo, is next to the park, está al lado de el parque. O puede decir is between the church and the library, por decir algo. Entonces queda en el medio de la iglesia y la librería o la biblioteca. También puede decir it's opposite, o sea, está al frente de, is opposite the park, está al frente del parque, ¿cierto? Entonces puede usar también cualquier preposición del lugar para indicar o dar dirección. Y por último, you'll find it on your left. Usted lo encontrará a su izquierda o you'll find it on your right. Entonces puede combinar algunas. Puede decir pass the hospital on your left and you'll find it on your left. Entonces, por ejemplo, pase el hospital a su izquierda y a su izquierda lo va a encontrar o lo encontrará a su izquierda. ¿Sí? Puede combinar varias de estas formas de dar direcciones si quiere llegar a la persona, a darle la dirección exacta a la persona. ¿Listo? Entonces cualquiera de estas formas también, tanto para preguntar como para dar dirección. Entonces, digamos, vamos a mostrar unas prácticas. Entonces, excuse me, how do I get to the hospital? Entonces, perdóneme o excúseme, ¿cómo puedo llegar al hospital? Usted le puede decir, go along Maple Street, baje por la calle Maple, ¿cierto? Turn right on Main, voltee a la derecha on Main o en la principal, Main principal, and it's on your left y queda a su izquierda. ¿Listo? Otro ejemplo, could you tell me where the police station is? ¿Podría decirme dónde queda la estación de policía? Entonces uno puede decirle, walk down Davis, ¿cierto? Baje por la Davis Street, por la Davis Avenue, por la Davis Road, cualquiera de las calles que sean. Entonces, en este caso, walk down Davis Street, baje por la calle Davis, cross Main, cross significa cruce la principal, and is opposite the Italian restaurant. Entonces, está enfrente del restaurante italiano. Entonces, ahí combina varias formas de dar direcciones, ¿cierto? Ahí se combina varias formas de dar direcciones, básicamente. How can I get to the bookstore? ¿Cómo puedo llegar a la tienda de libros? Bookstore, ¿vale? Una tienda de libros es diferente a una biblioteca, ¿no? Bookstore, tienda de libros, library, biblioteca. Entonces, en este caso, how can I get to the bookstore? ¿Cómo puedo llegar a la tienda de libros? Entonces, go straight on Maple, sigue derecho en la calle Maple, pass the Chinese restaurant, pase el restaurante chino, and it's next to the museum, y está al lado del museo. ¿Listo? Entonces, en este caso se combinan varias formas de dar direcciones cuando una persona le pregunte a usted. Ahora, si usted quiere preguntarle a alguien si le está entendiendo las direcciones que le está dando, entonces uno puede usar o puede decir, do you understand so far? ¿Entiendes hasta aquí? Should I repeat any part? ¿Repito alguna parte? O la más básica, any question? ¿Alguna pregunta? Entonces es una forma también de dar direcciones. Hay muchas más. Sí, obviamente que hay muchísimas más o muchísimas formas de dar dirección. Pero casi siempre, o una forma o algo muy inteligente que uno puede hacer cuando está aprendiendo un idioma es tratar de aprenderse frases fáciles, frases que usted vaya a usar continuamente. ¿Listo? Por ejemplo, por darles un ejemplo, cuando uno viaja a otro país y trabaja, por ejemplo, como cajero o como mesero en un restaurante, uno va a hacer siempre las mismas frases. Todos los días, todo el tiempo, 24/7, uno siempre usa las mismas frases como mesero o como cajero. Pasa lo mismo en inglés como en español. Entonces ustedes se van a dar cuenta que uno siempre como cajero repite las mismas cosas. Entonces pasa mucho también en la vida cotidiana. Uno siempre repite las mismas cosas con las personas que con lo general usted va conviviendo, con lo general usted interactúa.
Entonces, el día a día usted se va a dar cuenta que usted va a usar las mismas frases siempre. Y ya a medida que usted va avanzando en el inglés, usted se va a dar cuenta que hay otras maneras de decir ciertas cosas. Pues, por ejemplo, por darles un ejemplo, a veces en muchos cursos de inglés, desde el principio a ustedes les dicen que hay 150 verbos en pasado irregular y que toca aprendérselos todos. No es necesario aprendérselos todos. Incluso si usted se los sabe todos, hay verbos que usted no va a usar comúnmente. Entonces, siempre es bueno que usted, mientras está aprendiendo inglés, mientras está en un nivel básico, trate de usar lo que a usted le parezca más cómodo, que a usted le parezca más fácil de pronunciar o más fácil de recordar. Y casi siempre se va a dar cuenta que usted va a usar las mismas frases, las mismas palabras. Ya cuando usted aprenda más inglés, pues va a ser un poco más elaborado, un poco más argumentativo cuando usted hable. Pero mientras va aprendiendo, lo ideal es hacerse uno la vida fácil, como se dice. Listo. Siguiente tema, estructura gramatical, what are you doing? Entonces vamos a ver primero, entonces en esta parte del componente formativo está tanto presente simple como presente continuo. Presente simple ya lo vimos en el primer nivel, entonces lo vamos aquí a revisar rápidamente, lo vamos a hacer una pequeña revisión rápida. Entonces, presente simple se usa en los siguientes casos: expresar rutinas, que es lo más común. I wake up at 8 every day. Acá está el ejemplo que les dije del tiempo, de la preposición at. Me despierto a las 8 todos los días. Como estamos hablando de una hora, que es algo muy específico, entonces usamos preposición at. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a hablar de algo muy específico, de cosas específicas, siempre usen esa preposición at. At. Entonces, me despierto a las 8 todos los días. I wake up at 8 every day. Expresar hechos científicos o verdaderos. The air goes around the sun. La Tierra va alrededor del Sol. Y por último, para expresar estados permanentes, Ruth lives in Spain. Ruth vive en España. Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta, y es que ustedes lo van a usar dentro de todos los tiempos, es lo que se conocen como las estructuras gramaticales. Son las mismas para todos los tiempos. Y lo bueno es que las estructuras gramaticales del español y del inglés son muy parecidas, por no decir las mismas. Entonces, para frases positivas, usted tiene el sujeto, tiene el auxiliar, tiene el verbo y tiene el complemento. Para las frases negativas, esto es para frases positivas o afirmativas. Para las frases negativas, usted tiene el sujeto, tiene el auxiliar en negativo, tiene el verbo y tiene el complemento. Y por último, para preguntas, esto es para negativas. Para preguntas, lo único que hace uno es intercambiar el auxiliar con el sujeto, luego viene el verbo, luego viene el complemento y por último el signo de interrogación final. Estas son las mismas estructuras para todos los tiempos. La única diferencia es que en presente simple y en pasado simple no usamos el auxiliar cuando hacemos frases positivas. Digamos que se pueden usar, pero pues no es lo más común. ¿Listo? De resto es la misma estructura gramatical. Lo único que cambia pues es el auxiliar, ¿no? Entonces en presente simple el auxiliar es do y das, ¿cierto? En pasado el auxiliar es did, ¿cierto? En presente perfecto el auxiliar es have. Cuando hablamos de presente progresivo, que es el que vamos a ver hoy, los auxiliares son los verbos to be, los verbos ser o estar, ¿cierto? Entonces, dependiendo de el tiempo en el que estemos hablando, si es un tiempo simple, si es un tiempo continuo, si es un tiempo perfecto o es un tiempo perfecto continuo, las estructuras son estas, son las mismas.
¿Listo? Entonces, sujeto, auxiliar, verbo, complemento para frases positivas, sujeto, auxiliar en negativo, verbo, complemento para frases negativas, auxiliar, sujeto, verbo, complemento, signo de interrogación para preguntas. ¿Listo? Solamente el signo de interrogación final para preguntas en inglés. ¿Listo? Lo mismo cuando usamos los signos afirmativos, solamente el final, el que tiene el puntico para abajo. ¿Listo? En español, pues se usan comúnmente los dos, en inglés solamente se usa el final. ¿Listo? Entonces, esas son las estructuras gramaticales de todos los tiempos del inglés. ¿Listo? Entonces, en presente simple, cuando tenemos a la primera y a la segunda persona, es decir, I, yo, you, usted o ustedes, we, nosotros, nosotras, they, ellos, ellas, entonces el verbo no cambia, ¿cierto? En la primera y segunda persona el verbo lo dejamos igual. Entonces, yo juego, I play, tú juegas, you play, nosotros jugamos, we play, ellos juegan, they play, ustedes juegan, you play. ¿Listo? Entonces usamos la misma estructura gramatical. Regalen. Y ahora sí. Entonces, usamos el mismo verbo cuando es primera y segunda persona. Entonces, yo juego, I play, tú juegas, you play, nosotros o nosotras jugamos, we play, ellos o ellas juegan, they play, ustedes juegan, you play. You tanto para singular como para plural. Usted, ustedes o tú, ¿vale? Si tú te amo. O pues bueno, los paisas vos, los boyacenses su merced. ¿Sí? Entonces todo significa yo. La tercera persona, que es he, she, it, nombre propio y nombre común en singular. Entonces, he, que es él, she, ella, it, eso, nombre propio, es decir, los nombres de las personas, y nombre común o nombres de las ciudades, ¿no? Nombre propio, nombres de personas o ciudades. Y nombres comunes son los nombres de las cosas o los animales en singular. Entonces, cuando hablamos, cuando el sujeto es cualquiera de estos, él, ella, eso, un nombre propio, un nombre común en singular, entonces tenemos unas reglas, ¿cierto? De conjugación. Entonces, la primera regla es si el verbo termina en o, s, x, sh, th o z, se le agrega al final es. Entonces, teach, enseñar, termina en ch. Entonces, por lo tanto, se le agrega es y al final, siempre y cuando sea tercera persona y la frase sea positiva. Solamente cuando cumpla esas dos condiciones. De resto, no se le cambia para nada el verbo. La segunda regla es si el verbo termina en y y antes hay una consonante. En ese caso, se reemplaza esa y por la i y se le agrega es. Entonces, se reemplaza la y por ies. Fly, por ejemplo, fly, volar, termina en y y antes de la y está la l, ¿cierto? Entonces le quitamos la y agregamos is, quedaría flies, siempre y cuando sea una frase positiva y el sujeto sea tercera persona. Cry, cry termina en y antes está la r, que es una consonante. Cry que significa llorar. Entonces le quitamos la y, le agregamos is y quedaría cries. Mientras tanto, play, play también termina en y, pero es que antes de la y está una a, que es una vocal.
¿vale? Entonces no cumple la regla. Por lo tanto, cuando no cumple la regla, simplemente se le agrega es. Al 90% de los verbos se le agrega es, ¿vale? Solamente se le agrega es cuando terminan o, s, x, ch o z, o se le cambia ies, se le cambia la y por ies cuando termina en y y antes hay una consonante. ¿Listo? Solamente se preocupan por estas reglas cuando la frase es positiva y además el sujeto es tercera persona. Entonces, verbos normales, verbos que terminan en cualquiera de las otras letras diferente a la O, S, X, CH, SH o Z, o que terminen Y, ¿cierto? Y antes haya una consonante, antes una consonante. Cualquier verbo que no termine en cualquiera de estas, entonces simplemente se le agrega es. Comer, eat termina en T, ¿cierto? Entonces no es ninguna de estas que está acá. Entonces, por lo tanto, se le agrega es. Caminar, walk, termina en K, no es ninguna de estas, por lo tanto, solo se le agrega S. Correr, run, termina en N, no es ninguna de estas, por lo tanto, solamente se le agrega S. Otro ejemplo, nadar, swim, entonces terminan M, no termina en ninguna de estas, por lo tanto, simplemente se le agrega la S. Siempre y cuando sea una frase positiva y el sujeto sea tercera persona. ¿Listo? Entonces, en ese caso, él juega y plays, ella juega, she plays, eso juega, it plays, nombre propio, Pedro juega, Pedro plays, y nombre común, el perro juega, the dog plays. Entonces, la tercera persona se le agrega s o es o ies, dependiendo de cómo termine el verbo. ¿Listo? Entonces, como ya les decía, los auxiliares de presente simple, perdón, presente simple. Los auxiliares de presente simple, ya les decía que son dos, do y das, ¿cierto? El negativo de do es do not o la contracción don't. El negativo de das es does not o la contracción doesn't, ¿cierto? Entonces, do lo vamos a usar con lo que es la primera y la segunda persona, es decir, I, you, we, they, ¿cierto? Yo, usted o ustedes, nosotros, nosotras, ellos, ellas, y das lo van a usar con la tercera persona. La tercera persona, he, she, it, él, ella, eso, nombre propio, nombres de personas, nombres de ciudades, pueblos, veredas, nombre común, es decir, el nombre de las cosas o los animales en singular. ¿Listo? Entonces, la mayoría de las contracciones son el auxiliar N apóstrofe T. ¿Vale? Por ejemplo, do, N apóstrofe T, das, N apóstrofe T, am, are, N apóstrofe T, is, N apóstrofe T, did, que es el de pasado, N apóstrofe T. Todos los auxiliares se escriben de esa manera, con excepción del de futuro. El de futuro es will, pero no se escribe así, ¿cierto? Will NT, sino que se escribe want. Ese es el único que cambia. ¿Listo? De resto todos se escriben de la manera que les explico. Auxiliar N apóstrofe T. Para que sepan cómo se hacen las contracciones. Las contracciones es lo más común en inglés, sobre todo en conversaciones. ¿Vale? En escritos, cuando son formales, ensayos o informes, sí se escribe la palabra completa. Do not, does not. En conversaciones lo más común son las contracciones. Entonces, yo no juego, I don't play. Tú no juegas, you don't play. Nosotros o nosotras no jugamos, we don't play. Ellos o ellas no juegan, they don't play.
y ustedes no juegan, you don't play. La tercera persona, des en cuenta, él no juega, he doesn't play. No lleva la S. ¿Listo? Solamente lleva la S cuando es positivo y tercera persona. Entonces, él no juega, he doesn't play. Ella no juega, she doesn't play. Eso no juega, it doesn't play. Pedro no juega, Pedro doesn't play. Y el perro no juega, the dog doesn't play. ¿Listo? Solamente lleva la S o la ES o la IS cuando es positivo y el sujeto es tercera persona. Y ya para preguntas en presente simple, do I play? Yo juego. Do you play? ¿Tú juegas? Do we play? Nosotros jugamos. Ellos juegan. Do they play? Y ustedes juegan. Do you play? Para tercera persona, él juega, does he play, no lleva la S, solamente cuando es positivo y tercera persona. Ella juega, does she play. Eso juega, does it play. Pedro juega, does Pedro play. Y el perro juega, does the dog play. ¿Listo? Entonces ya saben que las respuestas positivas, respuestas negativas. Entonces, does he play? Él juega, yes, he plays. Si quieren usar respuestas cortas, depende de con qué auxiliar le preguntan. Si a usted le preguntan con does, pues tú respondes con does. Yes, he does. Esas serían las respuestas cortas. Does he play? Yes, he does. Las respuestas cortas es lo más común porque por lo general las preguntas son largas. En este caso, como la pregunta es, él juega solamente, es una pregunta corta, pues uno puede dar la respuesta completa. Yes, he plays. Pero si acá dice, does he play soccer at the university at 3 p.m. every day? Pues uno no va a responder todo eso, ¿no? Uno no va a decir, yes, he plays soccer at the university at 3 p.m. every day. Uno no responde todo eso, uno simplemente yes, he does, o incluso puede decir simplemente yes, y es totalmente válido. Digamos que no es necesario uno responder de manera larga. A uno siempre le enseñan a responder de manera larga, pero no es lo más común. ¿Listo? Siempre es como lo más común son las respuestas cortas. ¿Listo? Entonces, pasa lo mismo que en español. Entonces, en español a usted le preguntan, ¿él juega fútbol todos los días a las 3 p.m. en la universidad? Y uno no va a decir, sí, él juega todos los días a las 3 p.m. en la universidad. Uno no responde eso, uno simplemente dice, sí, sí, él juega, o simplemente sí, y ya. Entonces, digamos que eso para que el inglés no sea tan robotizado, sino que sea un poquito más espontáneo. ¿Listo? Entonces, dependiendo de cuál es el auxiliar que a usted le pregunta, ¿cierto? Entonces, si a usted le preguntan con does, entonces la respuesta corta sería con does. Does he play? Yes, he does. O no, he doesn't. Pero si te preguntan con do you play? Entonces tú respondes con do. Yes, I do. No, I don't. Siempre la respuesta corta depende de la pregunta. Si te preguntan con das, respondes con das. Si te preguntan con do, respondes con do. Si te preguntan con el verbo, con el verbo cero estar, el verbo to be, respondes con el verbo cero estar, el verbo to be. ¿Listo? Siempre respondes con el mismo auxiliar que te pregunta. Listo. Entonces, teníamos verbos especiales. Son especiales porque se llaman verbos auxiliares. Se llaman así porque sirven como verbo y como auxiliar al mismo tiempo. Entonces, have es uno de ellos. Have que significa tener. Entonces, son especiales porque tampoco se conjugan de la manera que vimos anteriormente. O sea, no se les agrega S, ES o IS, sino que cambian su estructura también. Por eso son verbos especiales. El primero, el verbo tener, que para la primera persona es have. La primera persona, recordemos, yo, usted, ustedes, nosotros, nosotras, ellos, I, you, we, they, ¿cierto? Entonces, con eso usamos have
y con la tercera persona has. Si aplicáramos la regla sería haves, ¿cierto? Pero no, no es así. Es un verbo especial, por lo tanto cambia a has. ¿Listo? Entonces, el verbo tener es uno y el verbo que sí nos interesa, que es el verbo to be, el verbo ser o estar. ¿Listo? Entonces, cuando usted vaya a decir yo soy o yo estoy, I am. Usted es o usted está, you are. Nosotros somos, nosotros estamos, we are. Él es o él está, he is. Ella es o ella está, she is. Eso es o eso está, it is. Ellos son o ellos están, they are. ¿Listo? Entonces el verbo ser o estar es el verbo to be. ¿Listo? Entonces un pequeño repaso de lo que ya se supone que vieron en el primer nivel. Entonces ahora vamos a ver el presente continuo, que era importante ver el verbo ser o estar. Entonces el presente continuo comparte la misma estructura gramatical de todos los tiempos, que es sujeto, auxiliar, sujeto, auxiliar. En este caso el auxiliar es el verbo to be, el verbo ser o estar. Tenemos tres, am, is, are, ¿cierto? Luego sigue el verbo. Dice que el verbo está en presente participio. El verbo en presente participio es el verbo más ing. Entonces, play, que es jugar, le agregamos ing, quedaría jugando. ¿Listo? En español también se llama presente participio. Y son aquellos verbos que terminan en endo y ando. ¿Vale? Entonces, jugando, corriendo, bailando, saltando. Es, por ejemplo, play, jugar, playing, jugando. Walk, caminar, walking, caminando. Eat, comer, eating, comiendo. Swim, nadar, swimming, nadando. Type, escribir en la computadora, ¿vale? Typing, escribiendo. Write, escribir con lápiz. Write, escribir. Writing, escribiendo. Swimming, perdón, swimming and type. Ya lo tengo. Entonces, la diferencia entre type y write, ¿no? Type, escribir en un teclado, write, escribir con esfero, escribir normalmente. ¿Cuándo se usa presente continuo? Cuando hay acciones que pasan en el mismo momento en el que estamos hablando o en el que estamos escribiendo. Acciones que pasan ahora, acciones que pasan en este momento. Por ejemplo, en mi caso, I am teaching English, ¿cierto? I am teaching English. Estoy enseñando inglés. I siempre en mayúscula, perdón. I am teaching English. You are listening to me. Ustedes me están escuchando. ¿Listo? Más ejemplos. I am typing on my computer. Yo estoy escribiendo en mi computadora. She's watching a movie. Ella está mirando una película. They are playing soccer. Ellos están jugando fútbol. Fútbol. They are playing football. Ellos están jugando fútbol. Soccer solo le dicen los americanos o los australianos. El resto de la gente le dice fútbol. Para situaciones temporales, por ejemplo, he's studying for his exam this week. Él está estudiando para sus exámenes esta semana. We are learning about history in class. Nosotros estamos aprendiendo sobre historia en clase. The company is working on a new project. La compañía está trabajando en un nuevo proyecto. Estas son situaciones temporales, ¿cierto? Él está estudiando para su examen esta semana. La otra semana no está estudiando para ese examen, ¿cierto? Es una situación temporal. ¿Listo? Y por último, para hablar de futuro, aunque no es lo más común, pero pues lo pueden encontrar también. Entonces, por ejemplo, we are meeting for lunch tomorrow. Nosotros nos estamos encontrando para el almuerzo mañana. ¿Listo? Lo más común es usar futuro, futuro simple.
Entonces, en este caso, we will meet for lunch tomorrow. Entonces, nosotros nos encontraremos para el almuerzo mañana, ¿vale? Presente continuo. She's traveling to Paris next week. Ella está viajando a París la siguiente semana. Lo más común es usar futuro simple. She, he will travel to Paris next week. Es lo más común. Digamos que lo más común es usar futuro, pero se puede usar también en este caso presente continuo. They are having a party on Saturday. Ellos están teniendo una fiesta el sábado. Lo más común es decir, they will have a party on Saturday. Ellos tendrán una fiesta el sábado. Digamos que esto lo hago para que vean la diferencia entre presente continuo y futuro simple. ¿Se puede usar para planes futuros? Sí, pero no es lo más común. Digamos que lo que le da esa denominación de futuro es la última palabra. Tomorrow, mañana. Next week, la siguiente semana. On Saturday, el siguiente sábado. ¿Sí? Eso es lo que le da el, la connotación de futuro. Pero por lo general lo que se usa es futuro simple. El negativo, entonces en negativo se pone el verbo zero estar en negativo. Entonces, por ejemplo, he's not listening to music right now. Él no está escuchando música en este momento. They are not playing video games at the moment. Ellos no están jugando videojuegos en este momento. He isn't studying English tonight. Ella no está estudiando inglés esta noche. ¿Vale? Entonces los negativos. Y por último, las preguntas. Entonces, para las preguntas va primero el auxiliar. Entonces, el auxiliar es el verbo cero estar. Entonces, are you coming to the party? ¿Estás viniendo a la fiesta? Is she working on her assignment? ¿Está ella trabajando en su tarea? What are they watching on TV? ¿Qué están mirando ellos en la televisión? Entonces, esta es una pregunta doble watch, pero la estructura es la misma. Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Solo que le agregamos acá la pregunta doble watch. ¿Listo? Entonces, eso es presente continuo, es bastante sencillo. Presente continuo es lo mismo que a saber usar el verbo cero estar. Entonces, por si no recuerdan cómo se usa el verbo cero estar, entonces el verbo to be, el verbo cero estar, hay tres: am, is y are. Am solamente se usa con yo. Entonces, si usted va a decir yo soy, yo estoy, I am. Is se usa con la tercera persona. Is, she is, it is. Nombre propio, por decir algo, Andrés. Nombre común, por decir algo, the car, el carro. ¿Listo? Entonces, tercera persona, he, she, it. Nombre propio, nombre común, van a usar is. Y are lo usan con lo que se conocería como los plurales. You, usted, ustedes, we, nosotros, nosotras, they, ellos, ellas. ¿Listo? Entonces, básicamente ese es el verbo to be. ¿Cuáles son los negativos? Entonces, el negativo de am es am not. El negativo de is not. Y el negativo de are not. ¿Vale? Las contracciones, am not no tiene contracción. Is not, la contracción, como ya les expliqué antes, es decir, el auxiliar n apóstrofe t. Are not, la contracción es el auxiliar n apóstrofe t. ¿Listo? Entonces esos son los negativos del verbo cero estar. Si es en pregunta, entonces lo ponen de primera. Entonces, am, I, is, he, o is she, o is it, o is Pedro,
o is the car. Y si es are, entonces are you, are we, are they, para cuando son preguntas. ¿Listo? Y es la misma estructura que ustedes van a hacer para todos los tiempos. Sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Sujeto, auxiliar en negativo, verbo, complemento. Para preguntas, auxiliar va primero, luego el sujeto y luego el complemento. Perdón, el auxiliar, el sujeto, luego el verbo y por último el complemento. Preguntas WH. Eh, Ya habíamos visto un poquito de eso. Pensé que ya lo tenía abierto. Y ya es el último tema que nos queda. Entonces, preguntas WH y moral verbs. Vamos a ver primero los moral verbs, los verbos modales. Entonces, también se conocen como verbos auxiliares, es decir, que sirven como auxiliar y como verbo al mismo tiempo. Pasaba lo mismo, si se acuerdan, con have y con el verbo to be, que lo acabamos de ver, ¿cierto? Pasa lo mismo. Entonces, en este caso, estos verbos modales sirven para hablar de posibilidad, necesidad, habilidad, permiso y demás. Entonces, para expresar habilidad, capacidad o posibilidad, can, poder. Entonces, I can swim, yo puedo nadar. Siempre cometemos un error, y eso lo cometemos todos cuando decimos, puedo ir al baño, ¿cierto? Puedo ir al baño, nosotros siempre decimos, can I go to the bathroom? Y esto está mal dicho. Can I go to the bathroom? ¿Por qué? Porque can expresa habilidad, capacidad o posibilidad. No expresa permiso. Aunque sí es literalmente en español, uno es, puedo ir al baño, can I go to the bathroom? Can solamente se usa para estas tres cosas, habilidad, capacidad o posibilidad. Entonces, si tú le dices a alguien, can I go to the bathroom? Entonces, le estás prácticamente diciendo, tengo la habilidad de ir al baño, tengo la capacidad de ir al baño. Y casi siempre, digamos, el gringo te va a decir, no sé, ¿puedes? ¿Por qué no puedes ir? ¿Qué te pasa? ¿Te duelen las piernas o algo? Siempre te va a responder de esa manera, porque no tiene, en inglés no tiene sentido decir, can I go to the bathroom? ¿Qué sí tiene sentido decir? Could. Además que suena mucho más educado, es una forma más formal de decir, puedo ir al baño o podría usar tal cosa. Entonces, si tú quieres decir, puedo ir al baño, entonces ahí sí usas, could I go to the bathroom? Entonces, podría prestar tu baño. I siempre en mayúscula. Could I go to the bathroom? Podría ir al baño. I sí puedes usar. En este caso, could. Could también se usa para expresar habilidad en el pasado, posibilidad o en este caso, como la que vimos, una solicitud o un permiso de manera educada. Para expresar habilidad en el pasado, she could play the piano when she was younger. Ella podía tocar el piano cuando era más joven. Could, podría. ¿Listo? Y como se pueden dar cuenta, también se usa como los auxiliares. Entonces se pone primero, de primeras cuando es pregunta, ¿cierto? Y también, si quiero hablar en negativo, simplemente se pone en negativo. En este caso, esta es la contracción, es decir, el auxiliar N apóstrofe T o could not. ¿Listo? Entonces también se niega y también se pone de primeras cuando es pregunta. Otra forma de expresar una solicitud educada. May I borrow your pen? ¿Puedo pedir prestado tu lápiz? Y se dan cuenta, las tres significan lo mismo. Puedo o podría, ¿cierto? Pero dependiendo del caso se utiliza, ¿cierto? Entonces, si tú puedes hacer algo, can. I can swim, I can ride a motorcycle, yo puedo manejar una motocicleta, I can cook, yo puedo cocinar. Algo que tú puedes hacer, una habilidad o capacidad. Si es permiso o una habilidad en el pasado, algo que tú podías hacer antes, entonces could.
Could I go to the bar? Y también para pedir permiso. ¿Puedo ir al baño o podría ir al baño? Y por último, may, que también significa lo mismo, puede, ¿cierto? Entonces, may I borrow your pen? ¿Puedo pedir tu lápiz o puedo prestar tu lápiz? ¿Listo? También significa puedo. Todas esas cuatro significa puedo o podría. Y por último tenemos might, que también significa podría. Digamos que las reglas son estas, pero puedes usar cualquiera de las tres. En este caso, cualquiera de las tres, could, may o might. Puedes usar cualquiera. Entonces tú puedes decir, could I go to the bathroom? O puedes decir, may I go to the bathroom? O puedes decir, might I go to the bathroom? Puedes decir cualquiera de las tres y está válida. Lo mismo acá. May I borrow your pen? Puedo pedir tu lápiz. O puedes decir, could I borrow your pen? O puedes decir, might I borrow your pen? Cualquiera de las tres es la misma cosa. Pero can solamente para habilidad, capacidad o posibilidad. ¿Listo? Luego tenemos otra palabra que es muy similar o son muy similares las dos, que es la palabra must y la palabra should. Las dos significan debería. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Must es algo que es una obligación. Entonces, en este caso, you must complete your homework. Tiene que hacerlo sí o sí. Usted debe completar su tarea. You must complete your homework. Tiene que hacerlo sí o si no pierde la materia. ¿Sí? Mientras que should es un consejo o una recomendación. Entonces, deberías hacer ejercicio regularmente. You should exercise regularly. Entonces, es una recomendación. Si fuera algo que tiene que hacer, o sea, si usted debe hacer ejercicio porque o si no se muere, o sea, está obeso, muy gordo y no hace ejercicio se va a morir, entonces en ese caso sí es algo obligatorio. Entonces, you must exercise regularly. Pero como en este caso es una recomendación, entonces should. You should exercise regularly. Entonces es la diferencia entre must y should. Por último tenemos would. Would es la terminación ría en los verbos. Entonces, dijo que me llamaría, esa terminación llamaría, entonces usamos would. He said, él dijo, that, que he would call me llamaría. Entonces, bailaría, would dance. Nadaría, would swim. Comería, would eat. ¿Listo? Entonces, ese would es la terminación haría. ¿Listo? Ya por último, teníamos las preguntas WH y acabamos. Ok. Las preguntas WH. La misma estructura que hemos usado siempre. Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Vamos a agregarle las preguntas WH al principio. ¿Listo? Mantenemos la misma estructura, pero le agregamos al principio la pregunta WH. Es lo único que hacemos. Entonces, en este caso, la pregunta WH, la más común, what, que significa qué. Entonces, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Se utiliza para obtener información específica sobre algo o una situación. What, que significa qué. Hay un sinónimo de what, que es which. ¿Cuál es la diferencia entre what y which? Cuando te preguntan, what is your favorite color? Y which is your favorite color. ¿Cuál es la diferencia?
Acá tú puedes escoger cualquiera. Tú puedes decir green, puedes decir black, puedes decir silver, puedes decir yellow. Bueno, puedes decir cualquiera, cualquier color. Cuando tú usas which is your favorite color, tienes opciones limitadas. Digamos que solamente tienes red or black. Solamente puedes escoger o entre el rojo o el negro. Mientras que si te preguntan, what is your favorite color, tú puedes escoger el que quieras. Which es limitado. What es abierto. ¿Listo? O sea, opciones múltiples, las que tú quieras. Mientras que which es limitado. ¿Listo? Esa es la diferencia entre las dos. Who, que significa, ¿y cuál es más común? Obviamente, what es más común. Who, que significa quién. Obviamente se utiliza para obtener información de alguien o de un grupo de personas. Who is coming to the party? ¿Quién está viniendo a la fiesta o quién vendrá a la fiesta? Who is coming to the party? Pues la misma estructura, ¿no? Pregunta WH, verbo auxiliar, verbo con ing y complemento. Entonces tenemos WH, auxiliar, verbo, complemento. Where, where que significa dónde. Entonces se utiliza para obtener información sobre un lugar o una ubicación. Where is the nearest supermarket? ¿Dónde está el supermercado más cercano? When, ¿cuándo? Se utiliza para obtener información sobre el tiempo o la fecha de un evento. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Why, why en español es por qué para preguntar. Nosotros lo escribimos separado. Why do you choose that university? ¿Por qué eliges esa universidad? Why do you choose that university? ¿Por qué eliges esa universidad? Para responder, nosotros escribimos por qué pegado. Ese por qué es, en inglés, es because. Entonces, ¿por qué eliges esa universidad? Pregunta. Because it was cheaper. Porque es más barato. Entonces, cada vez que uno usa why como pregunta, tiene que responder because. Hay una contracción de because que es bastante común, se usa mucho, que es cause, pero es bastante informal. Y por último tenemos how, que significa cómo. Se utiliza para obtener la información sobre el proceso o el método para hacer algo. Por ejemplo, how do you bake a cake? ¿Cómo cocinas un pastel o cómo horneas un pastel? How do you bake a cake? Si fuera en pasado, how did you bake a cake? Si fuera en futuro, how will you bake a cake? Dependiendo del tiempo, lo único que cambia pues es el auxiliar. Y nada más. En este caso, pues presente, how do you bake a cake? ¿Cómo se hornea un pastel? Y hay una más, hay otra pregunta WH, ya es la última. Whose, que significa de quién. Entonces, si tú quieres preguntar, por ejemplo, ¿de quién es este computador? Entonces uno dice, whose this computer? ¿De quién es este computador? Whose this computer? Casi siempre se responde con objetos pronombres. Entonces, los objetos pronombres es cuando uno dice este computador y usa un objeto pronombre es mío. Es un objeto pronombre. Este computador es mío. En inglés, ¿cómo sería? This computer is mine. Entonces, esa mío, mine en inglés, mío, mine en inglés, son los objetos pronombres. Entonces, cuando uno usa whose, casi siempre responde con estos. Es mío, es tuyo, el de él, el de ella, el de nosotros, el de ellos, el de Pedro, el del perro, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa es nuestros temas de esta semana. Esta semana es un poquito más largo que las otras.
Entonces también para que lo tengan en cuenta. Bueno, había varias personas, pero creo que ya se cansaron por lo largo que es. Bueno, esta semana es lo más larguito. ¿Listo? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o tenga alguna inquietud o algún problema con la plataforma o con alguna evidencia? Creo que no. Bueno, listo. Entonces voy a terminar aquí la grabación y nos vemos entonces la próxima semana.